Excelente, pues bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de un capítulo bastante interesante en Ezequiel 16. Me gustaría que pudieran tomar su Biblia porque vamos a estar leyendo bastantes versículos y va a ser importante que ustedes puedan contar con su Biblia para poder subrayar, para poder anotar. Es un capítulo bastante extenso. Yo estoy seguro que si cada uno de nosotros se sentara a hacer una prédica de este capítulo, saldrían cientos de prédicas diferentes. Pero espero que a través de este mensaje sus corazones puedan ser alentados y podamos también conocer el mensaje de Dios para nuestras vidas, el anhelo que Él tiene de seguirnos buscando y sobre todo de usarnos. Así que vamos a hacer una oración para empezar. Bendito Dios, queremos agradecerte, Señor, por la bendición de ser tus hijos. Agradecerte, Padre, por el privilegio de vivir en un país libre de tu palabra. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias por el amor y los cuidados que tienes con nosotros, por ese amor eterno con que nos buscas y nos conquistas. Así que, Señor, queremos pedirte en este momento que despejes de nuestra mente todo pensamiento que nos quite la atención a tu palabra. Ayúdanos a que tengamos de tu sabiduría, Señor, para poder entenderla y apropiarla a nuestros corazones. Así que, Señor, te encomendamos este momento a través de Cristo Jesús. Amén. Entonces, como les decía, vamos a estar leyendo el capítulo 16. Por favor, si pudieran abrir sus Biblias, voy a traer mi Biblia. Y vamos a estar viendo varias partes de varios temas en esto, pero como una introducción les quisiera platicar que en el capítulo anterior, en el capítulo 15, Dios compara a Israel como una vid inútil, es decir, una vid que a pesar que en ese tiempo tendría que estar dando frutos, no los estaba dando. Y en este capítulo Dios los compara con una mujer adúltera, una mujer que ha defraudado los votos que hizo con su esposo en su momento. Y vamos a ver también que a través del profeta Ezequiel, las enseñanzas y sobre todo el mensaje que le quiere llevar a Israel de toda la sentencia que Dios ya había dictaminado por la maldad que en ese momento el pueblo de Israel había llegado. En un sentido figurado, vamos a estar viendo también cómo los compara con una niña recién nacida que va creciendo y creciendo al punto de llegar a la adolescencia y a una edad casadera, que en ese momento es cuando tiene el privilegio de estar en lo más bajo que fue como empezó el pueblo de Israel, hasta llegar a lo más alto y más privilegiado que fue llegar a ser la esposa de Dios, la esposa que tenía todos esos privilegios de ser cuidada por Dios mismo. Y pues vamos a estar leyendo, antes de empezar a leer el capítulo 16 de Ezequiel, quisiera que nos pudiéramos dirigir a Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Aquí podemos darnos cuenta de que, a pesar de que en este capítulo Dios le está hablando directamente al pueblo de Israel, son enseñanzas y son
mensajes escritos que Dios dejó para nuestra enseñanza. Vamos a ver que en estos primeros versículos, cómo se le compara al pueblo de Israel con esa niña recién nacida que está atada todavía del cordón umbilical, que no nació independientemente, sino que nació con esa dependencia, esa esclavitud con la que empezaron con el pueblo de Egipto. Entonces vamos a estar leyendo, por favor, del versículo 1 al 5, si me pudieran acompañar. El capítulo 16. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones, y di: Así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. ¿No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia? Sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Vemos aquí en estos versículos cómo Ezequiel le está dando a conocer cuál era la desdicha con la que empieza el pueblo de Israel. Un pueblo en donde empieza con esclavitud de Egipto. Se menciona de que era menospreciada el pueblo de Egipto, y las naciones cananeas pues veían a Israel como una desdicha, como un pueblo con repudio. ¿Y no será que nos recuerda un poco de nuestras vidas, de cómo fue nuestra vida antes sin Dios? Yo, preparando este mensaje, antes de saber qué mensaje iba a compartir el día de hoy, le decía: Señor, ayúdame a saber qué mensaje poderles compartir. Y bueno, lo más fácil que se me hizo fue, seguir leyendo en mi lectura diaria, y le decía al Señor, a través de estos capítulos, saber qué capítulo, Dios, tú quieres, y confírmame, que me dé esa paz para poderles compartir. Pero preparándolo, me recordaba cómo había sido mi vida, y decir, sí, esa desdicha, ese repudio que las personas pudieron tener a mi vida fue una realidad. ¿Qué pasa cuando uno es mentiroso? Pues las personas tienen cierto rechazo ante nosotros porque saben de que somos personas mentirosas, no somos personas confiables. ¿Qué pasa con un ladrón? Las personas saben de que cuando no pueden estar tranquilos con sus propiedades, con algo ahí, porque saben que esa persona les va a robar. Y así pudiéramos mencionar tantas cosas. Cuando alguien que está con efectos de alcohol tiene ataques de ira, a veces hasta sin efectos de alcohol. Y nos damos cuenta que todo esto nos va haciendo personas que no somos agradables ante las demás personas. Y de esa forma, Egipto vivía en esclavitud, Israel vivía en esclavitud con Egipto, y de esa misma forma nosotros vivíamos en el pecado siendo esclavos del mismo. Vemos aquí también de que estaban sucias, que nadie podía lavarlas. Y yo estoy seguro que si ustedes voltean a ver ese momento antes de conocer del Señor, lo ven con mucha suciedad, lo ven con mucha tristeza, saber cuántas personas afectaron en el camino, a cuántas nuestro pecado alcanzó a otras personas, a nuestra familia, a nuestros seres queridos, y que sí, el día de hoy tenemos la oportunidad de hacer ese cambio, de poder remendar todo ese daño que pudimos haber ocasionado. Pero en este momento, en estos versículos, podemos darnos cuenta cómo Israel estaba en una situación
la peor que pudiéramos mencionar. Era el repudio de todas las naciones de ese lugar. Y a pesar de eso, como siempre, Dios sorprendiéndonos que viendo al más necesitado, viendo al más desdichado, viendo al que no hay nada que sacar bueno de esa persona o de ese momento. Y en este caso, el pueblo de Israel eran los dichosos que Dios se había fijado en ellos. ¿Cuán dichosos no nos podemos sentir nosotros de saber que Dios nos volteó a ver? Que Dios dio a su Hijo en la cruz por nosotros, y eso realmente causa mucha dicha. Y vamos a ver cuáles fueron las bendiciones, cuáles fueron las consecuencias de ese pacto que Dios hace con el pueblo de Israel. Así que vamos a seguir leyendo el capítulo 16 y ahora nos vamos a dirigir al versículo 6 al 14. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia de tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado, y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti. Te ungí con aceite y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. A pesar de estar muertos, pereciendo en Egipto, Dios les da vida. ¿Cómo es de hermoso que dice en ese versículo 6, te dije, vive? Y le vuelve a repetir, sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Vamos a trasladarnos a Efesios 2, versículo 5, y recordar un poco del contexto nuestro, de lo que Dios hizo con nuestras vidas. Efesios 2, versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. O como dicen Juan 10:10, el inciso B, y Él vino para darnos vida y darnos vida en abundancia. ¿Cuántos de nosotros el día de hoy no podemos estar disfrutando de esa vida abundante? Pero recordemos de dónde veníamos. Veníamos de estar pereciendo. Hay testimonios de personas que literalmente estaban pereciendo físicamente. Y en ese momento, en el último instante, Dios conquistando el corazón de cada uno de nosotros para darnos vida. No solo le ofreció vida, sino que le ofreció un pacto de amor. Vamos a regresar a Ezequiel 16 y vamos a volver a leer el versículo 8 y vamos a ver detenidamente cómo la lava, cómo la viste, cómo la adorna. Todas esas bendiciones que nosotros recibimos al vivir para el Señor. Se nos menciona en Gálatas que los frutos del Espíritu son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, fe, la mansedumbre. Todos esos versículos provienen de Dios. ¿Y cómo no va a ser eso una bendición? Por supuesto que es una bendición. Cuando vemos que en nuestro trabajo hay tan X personas y vemos a todos preocupados, vemos impaciencia,
los vemos en un objetivo de vida y nosotros volteamos a vernos y decimos, Señor, soy dichoso. Soy dichoso porque al llegar a mi casa me espera mi esposa que me ama, que me espera con ansias, mis hijos que desean jugar conmigo. Esto es un paraíso. No es lo que vive el mundo actualmente, no es lo que vive la sociedad, pero a veces lo damos por sentado. Sentimos que lo merecemos, sentimos como que Dios mínimo es lo que Dios debería hacer con nosotros. Y ahí estamos buscando riquezas y estamos buscando otras cosas. Hace poco, ayer precisamente, entre buscar mensajes y anécdotas y todo eso, pues me topé con una imagen con 4 caritas. La primera carita, debes leer la Biblia. Y así con una cara de enojo, de no quiero, ¿verdad? Luego, ¿cómo es importante orar? Y otra cara así de como que no, definitivamente no. Y luego la otra decía, debes tomar tu cruz cada día y seguirme. Y así una cara también de desprecio, de yo no quiero hacer eso. Pero la última imagen, la persona estaba muy contenta porque le decía, los cielos se te están abriendo, nuevas bendiciones están por venir a tu vida, prepárate para ser ese hijo de Dios exitoso que Él desea que seas. Y hay una gran felicidad, ¿verdad? Y muchas veces olvidamos cuál es el propósito por el cual venimos a esta tierra. No venimos a hacer riqueza, no venimos a tener fama, a tener gloria, sino que venimos a vivir por el Señor. Si no hemos entendido el por qué estamos el día de hoy aquí en esta tierra, creo que tal vez no tenemos tan segura y ni clara nuestra salvación. Si aún estamos pensando si el propósito de nuestra vida es llevar el Evangelio a las personas que lo necesitan, creo que deberías de retomar un tiempo y ponerte a meditar si realmente has entendido el mensaje de salvación. Si en verdad has entendido que Dios quiere usarte, no que tú uses a Dios, Dios quiere usarte a ti. Así que veamos en estos versículos cómo Dios adorna al pueblo de Israel, cómo los lava, cómo los adorna. Es algo que es lo que Dios hace con nuestras vidas cuando hay una auténtica salvación. No podemos decir que este mensaje de Israel se puede apropiar de una forma directa al mensaje de salvación de un creyente, pero estamos usando este capítulo para poder obtener enseñanzas adaptados a nuestra actualidad, a nuestro contexto como cristianos. Así que vamos a leer los versículos nuevamente, el versículo 8 al 12. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Y aquí vamos a ver ese proceso, ese pacto, en qué consistía. Te lavé con agua y lavé tu sangre de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello, y puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Nos damos cuenta que no merecía Israel nada de esto. Ellos eran esclavos de Egipto, eran los repudiados de ese tiempo. Y Dios dice, te di vida. Y no solo te di vida, hice un pacto contigo, un pacto en donde te limpié, te adorné, te puse joyas, te hice hermosa. Y en consecuencia a lo que Dios hace inmerecidamente en nosotros, vemos que aquí Israel se vuelve una nación prosperada y reconocida. ¿Pero por quién? ¿Será que porque ellos tenían muchas virtudes?
¿Será que porque ellos tenían un gran espíritu, una gran fuerza de voluntad y por eso lograron lo que tenían? Absolutamente no. Todo fue concedido por Dios. ¿Y acaso algo que nosotros tenemos es por Dios? ¿Es por nosotros, perdón? Todo se lo debemos a Dios. Y hay momentos en donde se nos olvida eso. Y nos creemos muy capaces en los negocios y se nos olvida que tal vez, que sin el tal vez, que esa buena forma de negociar, Dios nos la dio, esa habilidad. Se nos olvida de que el amor que estamos dándole a nuestro prójimo proviene de Dios. Pero a veces creemos y nos lo adjudicamos y decimos, qué bueno me he vuelto yo. Soy una persona muy bondadosa hacia los demás. ¿Qué pasa cuando hacemos algo a favor de Cristo? ¿Será que le damos la gloria a Él o nos glorificamos a nosotros mismos? Vemos en este versículo 13 cómo Dios enfatiza, y el 14, que Él fue el que prosperó y le dio un renombre a Israel. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta. A causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. No somos merecedores de nada de lo que Dios nos ha dado. ¿Y qué estamos haciendo con estas joyas preciosas que Dios nos ha dado? ¿Será que nos hemos enconchado y hemos dicho, qué dicha de este tesoro que he conseguido? Pero yo ya estoy bien, no necesito hacer nada por los demás. Yo estoy bien. Mi esposa y mis hijos, ahí vamos. Así que ya tengo arreglada mi vida. Pareciera un pensamiento que diremos, no, ¿cómo llegaremos a pensar en eso? Es absurdo. Definitivamente no soy yo de quien menciona en este momento Yorgos. Pero no es así. No necesitamos el hecho de pensar o decir esta frase directamente. Solo necesitamos sentarnos un momento y decir, ¿qué estoy haciendo el día de hoy por Dios? ¿Qué hago por mi vecino? Sí, mi vecino es un malvado, es un cae mal, así es. ¿Y no habremos sido nosotros de igual forma? Y hubo alguien que se salió de ese confort de compartir solo con las personas agradables, se salió de ese confort como Jesús nos enseñó cuando estuvo aquí en la tierra y llegó a predicar a esas personas desdichadas, a los ciegos, a los cojos, a los que eran el repudio de la sociedad. Así es. Sí, no se fue a sentar con los altos maestros, porque sí, con los altos maestros de ese tiempo era algo bien visto, entonces ahí sí voy a estar yo predicando, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con las personas que realmente lo necesitan? ¿Qué estamos haciendo el día de hoy por ellos? Debemos quitarnos ese egoísmo que nos caracteriza. Somos sumamente egoístas. Nos hemos metido en una burbuja y creemos que el que tiene que compartir es el pastor. Creemos que el que tiene que compartir son ciertas personas que están llevando grupos. Pero, ¿qué es de nosotros que estamos en un trabajo constantemente? ¿Qué es de nosotros que vivimos en un lugar que está rodeado de casas? No vivimos en la montaña en donde no hay absolutamente nadie. ¿Qué hacemos nosotros por las personas que nos rodean? Debemos de decir, no, Señor, perdóname. Hasta aquí esta persona egoísta que no se abre a las demás personas. Debemos de ser ese cambio, debemos de ser esa luz. Pero si no tenemos ese deseo, Dios no va a poder usarnos. Y es ahí donde me pongo a pensar, ¿será que cuando vemos a una persona que va a una iglesia, que en ningún momento se le ocurre compartir de Cristo, ¿será que entendió el mensaje de salvación? Yo te diría, absolutamente no lo entendió.
No he entendido que Dios, cuando en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, que ahora estoy crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Nos damos cuenta? Nos damos cuenta que Dios quiere que crucifiquemos nuestra carne, que entendamos que si dimos ese paso de fe, fue para servirle a Él. Fue para hacer las cosas que le traigan gloria a su nombre. Fue para que si yo tengo un trabajo, ese trabajo sea para la gloria de Dios, no para que lo empiece a utilizar para corrupción. Porque ahí vamos a ver, me estoy adelantando un poco al siguiente subtema, pero eso es lo que pasa realmente. Nos ha dado joyas, nos ha dado bendiciones el Señor. Y muchas veces las hemos usado para mal. Nos ha dado una casa en donde podamos habitar. ¿Y qué hacemos con esa casa? Es una casa en donde no, aquí nadie puede entrar. Estoy yo bien en mi burbuja. Aquí si entra una persona que no me va a traer un beneficio, entonces me porto con repudio. Pero la persona que me va a traer beneficios, que es agradable, que me conviene, entonces ella sí pasa adelante. Te ofrezco todo lo que desees porque quiero quedar bien contigo. ¿Por qué razón? Porque sé que voy a recibir algo a cambio. Pero ¿realmente has usado tu casa para predicar el evangelio a las personas necesitadas? ¿Será que cuando entra alguien que definitivamente no te va a poder dar nada a cambio, tú te lo tratas como que si estuvieras tratando al rey, como que si estuvieras tratando a la persona con más estima para ti? ¿O has utilizado tu casa para fiestas, para tomar, para hacer cosas contrarias a Dios? Nos damos cuenta que todo lo que Dios nos ha dado para que lo administremos de la mejor forma. Pero así como podemos administrarla y llevar y duplicar esas joyas y esas bendiciones que Dios nos ha dado, podemos ser esas personas egoístas, así como los talentos, como la parábola de los talentos, que esa persona dijo, no, yo tengo miedo del Señor y mejor voy a guardar mi talento porque no vaya a ser que se me pierda. ¿Será que estamos siendo esas personas que no hemos entendido que debemos de multiplicar los talentos que Dios nos ha dado? Así que vamos a pasar al siguiente punto y vamos a ver la perversidad del pueblo de Israel. Vamos a estar leyendo el capítulo 15, el versículo 34. Del 15 al 34. Lo voy a leer algo rápido porque son varios versículos, pero no quisiera irme saltando y quisiera que ustedes vayan leyendo el contexto y poder ir entendiendo cada vez más el capítulo. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras, y tomaste de tus vestidos, y te hiciste diversos lugares altos, y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas aljabas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también, que yo te había dado, la flor de la harina, el aceite y la miel, con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable. Y fue así, dice Jehová el Señor. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, y los sacrificaste a ella para que fuesen consumidos. ¿Eran poca cosa tus fornicaciones? Para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones, ¿no te has acordado de los días de tu juventud? Cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre. Y sucedió que después de toda tu maldad, ay de ti, dice Jehová el Señor,
Te edificaste lugares altos y te hiciste saltar en todas las plazas. En toda cabeza de camino edificaste lugar alto, e hiciste abominable tu hermosura, y te ofreciste a cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones, y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carnes, y aumentaste sus fornicaciones para enojarme. Por tanto, he aquí que yo extendí contra ti mi mano, di mi provisión ordinaria, y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Fornicaste también con los asirios por no haberte saciado, y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con esto te saciaste. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor. Habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino, y haciendo tus altares en todas las plazas, y no fuiste semejante a ramera, en que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe a ajenos. A todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados, y les diste el presente, para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar, y tú das la paga en lugar de recibirla. Por eso ha sido diferente. Por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Y luego viene la sentencia o el castigo que viene de parte de Dios. Vemos aquí varios puntos terribles. Vemos a Israel que olvidó el pacto que había hecho en su juventud. Olvidó cuando estaba llena de sangre y que Dios la limpió. Vemos aquí que adoraban y adornaban a otros dioses, usando las joyas preciosas que Dios les había dado. Con eso hicieron ídolos. Y era ahí cuando les platicaba de esos tesoros que Dios nos ha dado. ¿Qué hemos hecho con nuestra familia, que es un gran tesoro? ¿La hemos descuidado por el trabajo? ¿La hemos descuidado por nuestro hobby? ¿La hemos descuidado por otras circunstancias? Cuando es el tesoro más sagrado que Dios nos ha dado. Y es ahí donde el pueblo de Israel actuó mal. Utilizó esos grandes tesoros para adorar a otros dioses. Y lo mismo lo veo yo con nuestras vidas. El gran tesoro de la familia y nosotros adorando a otros dioses. Dejando esas joyas preciosas tiradas y dejando que todo eso hermoso que Dios tenía para nosotros se arruine. En este momento Israel tenía todo un camino de bendición, todo un camino de gloria para el Señor, todo un camino en donde iba a ser usado por Dios. No necesitaba pasar por esta desdicha, ni siquiera tenía que aparecer este momento en donde Dios hace su sentencia, donde Dios dice te voy a castigar de esta forma. ¿Por qué tenemos que llegar a esos momentos? Hace poco Dios me enseñaba mucho y nos sigue enseñando con mi esposa la cierta rebeldía que ha tenido uno de nuestros hijos, y ha sido pero una lucha constante, ya 4 o 5 ocasiones diferentes, de esa dureza de corazón de decir yo hago mi voluntad y yo la quiero seguir haciendo y no me importan las consecuencias, y sigo y sigo y sigo. Y me he quedado sorprendido, en verdad, porque nunca nos había sucedido eso. Tal vez las desobediencias o los berrinches habían sido un par de minutos, un par de momentos, pero no como esta situación que se nos ha prolongado, y Dios enseñándonos a confiar en Él. Dios enseñándonos a orar más por nuestras hijas. Dios enseñándonos a darles más amor. En fin, cuántas cosas Dios nos ha enseñado con esto, pero tenemos un gran privilegio, una gran joya que es nuestra familia, que debemos de cuidar. Así que no solo
hicieron eso con las joyas, con las bendiciones que Dios le había dado, sino que empezaron a que sus hijos los empezaron a quemar, así como las naciones de Canaán tenían esa costumbre pagana de quemar a sus hijos por sus dioses con D minúscula. Asimismo, el pueblo de Israel empezó a adoptar estas mismas acciones incorrectas, inmorales, repudiadas por Dios, pero en ese momento quemando a sus hijos. No, vemos también que esta idolatría Dios también nos la menciona como un adulterio. ¿Y por qué un adulterio? Porque Dios había hecho un pacto con su esposa, es decir, con este pueblo, con esta nación, y esta nación se había ido a adulterar con otros dioses. Ese pacto maravilloso del matrimonio, ese pacto que hicimos con nuestras esposas, de estar el resto de nuestras vidas con ellos. ¿Estamos claros de ese pacto? ¿Estamos claros de que no se trata de, bueno, ya no tenemos proyectos en común, como conocimos de un caso, y por eso te dejo? ¿O es que ya no nos entendemos? ¿O ahora es tan común? Hasta estaba viendo que hay una aplicación ahora para divorcios, una aplicación que te ayuda a ya no toparte con tu esposa o tu esposo, y así es más fácil, todo es en línea, ya nunca más lo ves, y esa aplicación te ayuda con todos tus formularios, tú los tienes que llenar, te hace toda tu gestión, y bueno, con esa facilidad te puedes divorciar. Es tan común, está tan de moda, ¿verdad? ¿Y será que nosotros vamos a ser uno más de esos casos, de esas situaciones difíciles? ¿O vamos a ponernos a buscar del Señor? Vamos a tener esa fuerza de decir: Señor, yo ese pacto no lo rompo por nada del mundo. No me importa si la sociedad del día de hoy está con todas esas olas contrarias a ti. No me importa, Señor. Yo voy a estar adelante de mi familia buscándote, honrándote, porque ese es el pacto que yo hice delante de ti. Somos dichosos en verdad de contar a Dios en nuestras vidas, de poder respirar un verdadero amor en nuestros hogares. Vamos a leer también en 1 Timoteo 4:2 cómo es de que toda esta maldad de Israel se había vuelto en algo que cauterizó su conciencia. O sea, cómo llegaron a ser guiados por Dios y empezar a matar a sus hijos en el fuego, o empezar a hacer idolatría, empezar a adulterar de esa forma con Dios. Leamos en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 2. Solo permítame un momento. Listo. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Nos damos cuenta de que el pecado cauteriza la conciencia. Yo creo que todos hemos estado en un momento de crisis. O sea, yo creo que la vida cristiana no es una vida en donde no tenemos caídas, claro, y Dios lo dice así, que el justo cae 7 veces pero se levanta. Y por supuesto que hemos de recordar momentos de necedad en nuestra vida, momentos o incluso ahorita pensando cómo estamos viviendo el día de hoy. Realmente hay mucho por cambiar, hay muchas cosas que no podemos decir: es que yo tuve cierta influencia de mis papás y por eso soy así. Claro, definitivamente todos tenemos
influencia de nuestros padres. Realmente para los que ya no tienen a sus padres vivos, pues podemos seguir teniendo y nuestros padres siguen trascendiendo en nosotros. Hay muchas actitudes. Escuchaba el caso de una persona que conoció a su papá en 8 ocasiones diferentes en toda su vida, ya una persona como de 45 años, 50, y él decía: me sorprende que cada vez que actúo de alguna forma y me junto con mis familiares que sí conocieron a mi papá, me dicen: ¿cómo te pareces a tu papá? Y yo me quedo sorprendido porque digo, es la única forma en que puedo saber cómo fue mi papá. Cuando me dicen esto, cuando yo actúo de tal forma, me imagino entonces que mi papá era de esa misma forma. Entonces nos damos cuenta que nuestros padres trascienden en nosotros, pero así como trascienden las cosas buenas, deberíamos de erradicar las cosas malas que vimos en nuestros hogares. No podemos seguir llevando esa excusa de es que yo en mi casa vi esto y por eso actúo así. Somos seres ya conscientes que tenemos la oportunidad de cambiar a través del Espíritu Santo, a través de los frutos que Dios puede ir manifestando en nosotros. Así que las causas del pecado de Israel fueron 3 puntos claves. Fue el orgullo, sumamente orgullosos, no quisieron dar su brazo a torcer, no quisieron voltear a ver otra vez a Dios. Nos damos cuenta que olvidaron sus comienzos, se olvidaron de dónde venían. Y eso es importantísimo. Este cumpleaños para mí, que fue la semana pasada, no sé si la pandemia me ha provocado esto que les voy a comentar, o la edad a la que estoy llegando y tal vez entra uno en cierta madurez, pero me sentí muy dichoso, en verdad. Me sentí como alguien, como de verdaderamente lo soy, como alguien que no merece nada y tengo mucho. Pero pasa el tiempo y a veces uno no logra visualizar lo que tiene, no logra apreciar lo que tiene, pero voltear a ver a mi esposa en mi cumpleaños y decir: qué dichoso soy. Ver a mis hijas, a mi hijo, jugar, mi hija grande darme una carta en la mañana y decirme: papi, mira, esto lo hice para ti, y un dibujito hermoso que me hizo a su edad, pero hermoso, y en donde me explicaba qué era lo que había hecho. Me dibujó. Aquí está tu pelo, tus cachetes, tu nariz, y todo eso. Digo yo: Dios, gracias, en verdad que soy sumamente dichoso. Y como dice Dios en su palabra: bienaventurado el hombre que en ti confía. Y ahí es donde nos damos cuenta que somos dichosos, y no debemos de olvidar de dónde venimos. Debemos darnos cuenta que todo esto es inmerecido, y cuando vivimos de esa forma vamos a recordar por quién debemos de vivir. Pero cuando se nos olvida eso, vamos a sentir que somos merecedores de eso, y que todavía falta a Dios por darnos más riquezas y más bendiciones, porque lo merecemos, cuando no es así. Dios, si quisiera, el día de hoy pudiera hasta ahí parar sus bendiciones y tendríamos para toda la eternidad para agradecerle. Y otro punto importante, y fue causa del pecado de Israel, que fueron inconstantes. La inconstancia nos hace débiles. Veamos en el versículo 30 nuevamente cómo habla de esta inconstancia. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada. La inconstancia debemos de quitárnosla de nuestra vida. Y es algo con lo que lucho, es algo con lo que constantemente con mi esposa estamos batallando, porque hay tantas actividades, tantas
presiones, tantos compromisos, responsabilidades, y a veces creemos que podemos postergar el tiempo para el Señor. Pero nos damos cuenta que una de las causas del pecado de Israel fue su inconstancia. Se debilitaron por esa inconstancia en la que vivieron. Y ustedes y yo tengo muy presente, muy claro, que cuando no estoy ferviente en el Señor, que no estoy en ese deseo constante de servirle, me pierdo. Y ya estoy buscando otros propósitos y Dios otra vez me encausa al camino correcto. Es una bendición que Dios tenga misericordia de nosotros, porque en muchas áreas somos tan necios y aún así Dios en amor trabajando con nosotros. Me encanta ese versículo de Jeremías en donde dice que con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Qué hermoso que Dios nos ame de esa forma, porque si no nos amara de esa forma, definitivamente ninguno de nosotros estaría aquí. Y vamos a ver esta sentencia de parte de Dios. Vamos a leer el versículo 41 y 42. O bueno, vamos a ir en orden mejor y después nos vamos a enfocar en el capítulo 40, en el versículo 41 y 42. Vamos a leer desde el 35. Por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados y a los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste. Por tanto, he aquí yo reuniré a todos tus enamorados, con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, y les descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos, y te entregaré en mano de ellos, y destruirán tus lugares altos, y derribarán tus altares, y te despojarán de tus ropas, y se llevarán tus hermosas alhajas, y te dejarán desnuda y descubierta. Y harán subir contra ti muchedumbre de gente, y te apedrearán, y te atravesarán con sus espadas. Quemarán tus casas a fuego, y harán en ti juicios en presencia de muchas mujeres. Y así haré que dejes de ser ramera, y que ceses de prodigar tus dones. Y saciaré mi ira sobre ti, y se apartará de ti mi celo, y descansaré, y no me enojaré más. Por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud, y me provocaste a ira en todo esto, por eso, he aquí yo también, traeré tu camino sobre tu cabeza, dice Jehová el Señor, pues ni aún has pensado sobre toda tu lujuria. Qué tremendas palabras, palabras de sentencia total. Venía el castigo y la destrucción de Judá y de Jerusalén a manos de los caldeos fue esa sentencia que Dios había establecido para el pueblo de Israel. Esa sentencia que escuchamos en su palabra, que nos dice que hay un infierno eterno. Y creemos que eso no va a ser una realidad, o creemos que todavía tenemos tiempo para ver si tomamos esa decisión a favor del Señor. ¿Cuántos de ustedes aún están inseguros de su salvación? ¿Cuántos de ustedes están viviendo en un completo pecado el día de hoy, adulterando, no guardando ese pacto con sus esposas, haciendo negocios de corrupción, siendo desleales, siendo mentirosos, acobijándonos en los vicios? Y podríamos seguir nombrando y nombrando pecado tras pecado. ¿Será que tú aún sigues en esos pecados? ¿Qué esperas? ¿Esperas que venga una sentencia definitiva en donde partas de esta tierra?
y cuando llegues a la eternidad digas, esto era verdad. En verdad me toca sufrir toda mi eternidad. Y lo más desdichado de esto, que es como el rico y Lázaro, que cuando el rico estaba en el infierno, no recuerdo, en el Seol, se da cuenta de la desdicha que se le viene para siempre. Y él dice, por favor, Abraham, permite que pueda llegar tus profetas y le hablen a mi familia para que se den cuenta que esto es una realidad. ¿Cuántos de ustedes van a llegar a ese momento de desdicha? ¿Cuánto anhelaría que cada uno de ustedes que está escuchando este mensaje pudieran estar claros de su salvación? Pudieran estar seguros que no solamente se van a ir ustedes, se van a ir sus hijos también con ustedes, porque han dado un ejemplo vivo de un verdadero cristiano en sus hogares. Y ese verdadero testimonio ha hecho que sus hijos también tomen una decisión a favor de Cristo. Pero qué desdicha ha de ser llegar a ese momento en el infierno y decir, mi familia va camino a este mismo lugar. Yo en verdad les exhorto a que esta sentencia que Israel tenía de parte de Dios, no la tengan que ustedes pasar en sus vidas hablando de la eternidad. Tomen esa decisión, no se engañen. De nada sirve estar sintonizando todos los domingos esta prédica si al final sus vidas están apartadas del Señor. La religión no los va a salvar. La religiosidad no los va a salvar. Ni el hecho de que es que ahora ya no tomo, pero antes sí tomaba, sí pues. ¿Y qué es de todo lo demás? Dios no cambia por pocos. Dios no es no es un Dios que agarró una parte de tu vida y esta sí la cambió y todo lo demás sigue como antes vivías, ¿verdad? No importa. Ahí puedes seguir siendo ese hombre iracundo, puedes seguir siendo ese hombre egoísta, puedes seguir siendo ese hombre orgulloso, puedes seguir siendo ese hombre que maltrata a quien se le da la gana, puedes ser ese hombre, y en fin, podemos seguir mencionando y mencionando y mencionando, que solo ustedes y obviamente mejor Dios lo sabe, cómo están sus corazones, realmente están en la fe, realmente lo que viven no es una religiosidad, sino que están viviendo a Dios. La gente puede palpar a Jesús en sus vidas. Si eso es una verdad, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso, porque hombres así necesitamos, personas así, mujeres determinadas a vivir por el Evangelio. Y van a ser dichosos sus hijos de crecer en un hogar en Cristo, un hogar en amor, un hogar en donde se disfrute esa verdadera paz. Un hogar en donde nuestros hijos puedan ver que nuestro deseo como pareja, que nuestro deseo como familia es predicar el Evangelio. Nada más. Predicar el Evangelio y servir a Cristo. Cuán dichosos seríamos si eso es una realidad en nuestras familias. Vamos a ver también el versículo 47 y 49, porque no nos va a dar tiempo, ya llegamos a la hora, pero ya estamos a punto de terminar. El versículo 47 al 49. Ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si esto fuera poco, y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad.
tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Nos damos cuenta cuál fue la maldad de Sodoma. Saciedad de pan, soberbia, abundancia de ociosidad. ¿No nos suena eso familiar? ¿No nos suena familiar la soberbia? Muchas veces actuamos en soberbia, ¿verdad? Muchas veces hemos sentido que estamos tan saciados. Ahorita entré en una etapa económicamente buena, estoy saciado, tengo todo lo que quisiera y ya no busco a Dios. Puedo caer en ociosidad y no me va a pasar nada. ¿Qué le pasó al rey David? Por caer en esa soberbia donde ya no tenía que ir con su pueblo a las guerras. Estaba saciado, por decirlo así. Y la ociosidad le llevó a ver a esta mujer Betsabé y adulterar contra ella, y después matar a su esposo, después ser perseguido por sus hijos, después ver cómo su hijo violaba a su hija, en fin, pecado tras pecado, pecado tras pecado. Y tenemos estos mensajes que fueron escritos, esta palabra de Dios que fue escrita para nuestra enseñanza. ¿La vamos a apropiar realmente a nuestras vidas? ¿Vamos a darnos cuenta que la soberbia, que la ociosidad, que la saciedad de pan fueron los motivos de la maldad de Sodoma? Vamos a ver en Miqueas 6:8 qué Dios quiere para nosotros. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Se los voy a leer otra vez. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Si no estamos humillados ante nuestro Dios, si nuestro corazón no es un corazón dócil, si nuestro corazón no es un corazón sencillo, Dios no va a poder obrar en nuestras vidas. Necesitamos aprender de lo que le pasó a Sodoma, de lo que le pasó a la nación de Israel, para que no sea eso una realidad en nuestra vida. Y por último, quisiera terminar con esa guinda en el pastel, de darnos cuenta que Dios le ofrece una promesa a ese remanente que se arrepienta. Es una promesa que Dios cumplió cuando quedó un remanente, cuando ellos fueron deportados a Babilonia. Pero también es una promesa que tiene cumplimiento con el sacrificio de Jesucristo, en donde nos enfrenta y nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero después en Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese remanente que se arrepienta, ese pueblo dichoso que realmente va a disfrutar de una eternidad con el Señor. Yo al menos tomé mi decisión a mis 20 años y he visto los frutos del Señor en mi vida y puedo estar claro de esa salvación. Anhelo que mis hijos estén claros de esa salvación lo más pronto posible.
Y yo anhelo de todo corazón que ustedes estén seguros de esa salvación. Así que Dios nos está dando esa oportunidad de arrepentirnos. Dios nos está llamando la atención, si es que ya somos salvos, de que todas esas joyas preciosas que Él nos ha dado las utilicemos para su gloria. Que podamos detenernos un momento y saber por qué estamos viviendo, cuál es el objetivo de nuestra vida. Si ya nos llenamos de trabajo y solo eso es lo que estamos viviendo, pues detengámonos, hagamos un cambio y pidámosle perdón a Dios. Dios quiere en verdad que su pueblo realmente viva para Él, que su pueblo esté en constante oración por las almas perdidas, que su pueblo esté llevando el Evangelio. Salgámonos de esa burbuja en la que nos hemos metido y sirvámosle al Señor. Vamos a terminar por esta ocasión aquí y vamos a hacer una oración para terminar. Señor, agradecemos infinitamente por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por todas esas llamadas de atención, Padre, que tú haces a nuestras vidas. Gracias porque sigues reafirmando que tú estás con ese remanente arrepentido que realmente entregó sus vidas por ti, que entregó sus vidas a ti, que apropió el sacrificio que tú hiciste por nosotros. Alienta nuestros corazones a servirte, Señor, a que no haya nada más glorioso en esta tierra que servirte a ti. Que si vamos a nuestro trabajo, nuestro deseo sea servirte, hacer las cosas de la mejor forma, no caer en cosas deshonestas, compartir con nuestros compañeros de trabajo. Si estamos en nuestra casa, que nuestros vecinos puedan ver esa diferencia, que nuestros vecinos puedan ver amor, que en nuestra familia se pueda respirar un verdadero cristianismo, que nuestros hijos puedan ver a Jesús en nosotros. Alienta nuestros corazones, Señor, y alienta nuestras vidas para que podamos llevar gloria a tu santo nombre. Te agradecemos todo esto en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Así que pues agradezco a Dios por la oportunidad que me da de poderles compartir este mensaje y espero que haya sido de mucha bendición para ustedes. Mediten en el capítulo, vuélvanlo a leer varias veces. A mí me llevó leerlo muchas veces para poderlo desglosar y apropiar a mi vida, y yo espero que de igual forma ustedes lo puedan hacer. Así que tengan un buen domingo y que Dios los bendiga.